Sumido en un delirio y deambulando por las calles de Baltimore, Edgar Allan Poe cayó al suelo, mientras su mirada se perdía en las estrellas. El 7 de octubre de 1849, Poe falleció en circunstancias misteriosas, dejando tras de sí no solo una gran producción literaria, sino también un enigma que ha desconcertado a historiadores y biógrafos durante casi 2 siglos. Edgar Allan Poe, nacido el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts, es una de las figuras más icónicas de la literatura estadounidense. Conocido por sus cuentos de terror y misterio, así como por sus poemas melancólicos, Poe dejó una huella indeleble en el género gótico. Entre sus obras más famosas se encuentran El Cuervo, del que he subido un interesante video que dejo por aquí arriba y en la descripción, La caída de la casa de Usher y El corazón delator. A lo largo de su vida, Poe enfrentó numerosas dificultades, incluyendo la muerte prematura de sus padres, la lucha contra la pobreza y la constante búsqueda de estabilidad en su carrera literaria. Poe se casó con su prima Virginia Clemm en el año 1836, cuando ella tenía solamente 13 años. Su matrimonio, que muchos historiadores afirman de tipo fraternal, fue una fuente de apoyo y dolor. Virginia padeció tuberculosis durante varios años antes de fallecer en 1847, lo que sumió a Poe en una profunda depresión. Los últimos días de Edgar Allan Poe son tan oscuros como muchos de sus relatos. A finales de septiembre de 1849, Poe partió de Richmond, Virginia, con destino a Filadelfia para una reunión editorial. Sin embargo, nunca llegó a destino. El 3 de octubre de 1849, Edgar Allan Poe fue encontrado en un estado de delirio en las calles de Baltimore. El lugar exacto donde fue hallado sigue siendo un tema de debate, pero se sabe que estaba cerca de una taberna llamada Gunners Hall. Lo más extraño era su apariencia. Poe llevaba ropa que no le pertenecía, incluyendo un abrigo y un sombrero raído, muy diferentes a su estilo habitual. El hombre que halló al escritor inmediatamente buscó ayuda al encontrarlo en tan mal estado. Se lo trasladó al hospital de Washington College. Estaba gravemente enfermo, presentando síntomas como fiebre alta, delirio y un marcado estado de agitación. Durante su estancia en el hospital, Poe nunca recuperó la suficiente lucidez para explicar cómo había llegado a ese estado ni qué le había sucedido en los días previos. Poe repetía nombres y frases incoherentes, y en su última noche supuestamente llamó repetidamente a alguien llamado Reynolds. No dejaba de decirlo, aunque la identidad de esta persona sigue siendo un misterio. Los registros médicos de la época eran imprecisos y la ausencia de una autopsia detallada ha dejado muchas preguntas aún sin respuesta. Edgar Allan Poe falleció en la madrugada del 7 de octubre de 1849, a la edad de 40 años. Sus últimas palabras registradas fueron: «Señor, ayuda a mi pobre alma». El doctor que lo atendía refirió una causa de muerte un tanto general: congestión cerebral, un término vago que en ese tiempo se usaba comúnmente para describir una variedad de condiciones, incluyendo el alcoholismo, el accidente cerebrovascular o incluso una intoxicación con drogas. El misterio que rodea sus últimos días y la falta de claridad en su diagnóstico han alimentado una multitud de teorías sobre las causas reales de su muerte, sobre todo sabiendo que un año antes, este había intentado acabar con su vida. La combinación de su estado físico, el entorno donde fue encontrado y las incoherencias verbales han dado lugar a diversas especulaciones. Una de las teorías más persistentes es que Poe murió debido a complicaciones relacionadas con el alcoholismo. Poe tenía una conocida batalla contra la bebida, y muchos contemporáneos afirman que su consumo de alcohol había contribuido a su declive. Se especula que una recaída podría haberlo llevado a un estado de embriaguez severa y finalmente a la muerte. Es sabido que además existía un consumo de sustancias como láudano, lo que podría haber contribuido a su final. En 1996, el Dr. Michael Benítez propuso que Poe podría haber muerto de rabia. Benítez, un especialista en enfermedades infecciosas, revisó los síntomas descritos en los informes médicos y concluyó que la rabia podría explicar los episodios de delirio, agitación y la falta de hidratación que Poe experimentó en sus últimos días. Aunque esta teoría no puede confirmarse sin una autopsia, ofrece una explicación plausible basada en síntomas conocidos, salvo por el detalle de la ausencia de una mordedura previa. La tercera teoría es el coping. Sugiere que Poe fue víctima de un fraude electoral.
En el siglo XIX, el coping era una práctica en la que los individuos eran secuestrados, drogados o forzados a votar varias veces en distintas ubicaciones bajo diferentes disfraces. La apariencia desalineada y la confusión de Poe al ser encontrado apoyan esta teoría. Además, fue hallado en Baltimore durante las elecciones y la taberna que se encontraba cerca funcionaba como sede electoral, lo que añade credibilidad a esta hipótesis. Otra teoría sugiere que Poe podría haber sido envenenado intencionalmente o accidentalmente. Algunos proponen que podría haber sido víctima de un homicidio, quizás debido a una disputa personal o profesional. Algunos investigadores creen que Poe puede haber sucumbido a una enfermedad preexistente, como la tuberculosis, que ya había afectado a su esposa Virginia. Otra posibilidad es la encefalitis, una inflamación del cerebro que puede causar síntomas neurológicos severos, incluyendo delirio y convulsiones. La meningitis, una infección del cerebro y la médula espinal, es otra teoría que ha sido propuesta. Los síntomas de la meningitis, que incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso y delirio, coinciden con los descritos en los informes sobre los últimos días de Edgar Allan Poe. Muchos, a pesar de todas estas teorías, invitan a recordar que Poe sufría de depresión y que luego de una vida de extrema dureza, el suicidio puede haber sido una causa, si bien hay cartas en los últimos tiempos en las que se lo veía más animado. La investigación sobre la muerte de Edgar Allan Poe ha estado plagada de dificultades debido a la escasez de registros médicos detallados. En el momento de su fallecimiento, no se realizó una autopsia completa, lo que ha dejado una gran laguna de información sobre su estado de salud y las causas precisas de su muerte. Los informes del médico que atendió a Poe en los últimos días son las principales fuentes de información, pero estos informes son inconsistentes y a menudo contradictorios, lo que durante un tiempo hizo recaer sospechas sobre el médico. A lo largo de los años, numerosos biógrafos, historiadores y médicos han intentado desentrañar el misterio de la muerte de Poe. Cada experto ha aportado su interpretación basada en las evidencias disponibles, lo que ha dado lugar a una amplia gama de teorías. En los años más recientes, los avances en la tecnología médica y la investigación histórica han permitido nuevas interpretaciones. En 2006, una conferencia sobre la muerte de Poe en el Centro Médico de la Universidad de Maryland reunió expertos para discutir las posibles causas basadas en síntomas descritos. Aunque no se llegó a una conclusión definitiva, se plantearon hipótesis modernas como la encefalitis, la diabetes y el envenenamiento por metales pesados. La muerte de Poe no solo ha sido objeto de investigación académica, sino también de un considerable debate público y literario. La representación de Poe como un genio atormentado cuya muerte es tan misteriosa como su vida ha perpetuado su mito en la cultura popular. La manera en que Poe fue encontrado y sus últimos días llenos de delirio y confusión resuenan con los temas de alienación, locura y terror psicológico que predominan en su obra. Este paralelismo ha hecho que la muerte de Poe sea vista no solo como un evento biográfico, sino también como parte integral de su legado literario. Su fallecimiento en circunstancias tan oscuras y desconcertantes ha enriquecido la mitología que rodea a su figura y ha añadido una capa adicional de misterio que los lectores y estudiosos siguen explorando. El impacto de Poe se extiende más allá de su obra escrita. Hay varios memoriales y museos dedicados a su vida y legado. El más notable es la Casa y Museo de Edgar Allan Poe en Baltimore, donde se conmemora tanto su vida como su misteriosa muerte. Cada año, el 7 de octubre, el aniversario de su fallecimiento, se realizan vigilias y eventos especiales para honrar su memoria. Además, existe un enigmático visitante conocido como el Poe Toaster, que rendía homenaje a Poe en su tumba en Baltimore cada año, dejando 3 rosas y una botella de coñac, perpetuando el misterio y la fascinación por su figura. La influencia de Edgar Allan Poe en la literatura es innegable. Es considerado uno de los pioneros del cuento corto y un maestro del relato de terror psicológico. Su trabajo ha influido en una amplia gama de escritores, desde H.P. Lovecraft hasta Stephen King, y su estilo ha dejado una marca en el género gótico y de detectives. La muerte de Edgar Allan Poe, envuelta en misterio, ha servido para solidificar su estatus como una figura romántica y trágica en la literatura. La especulación constante sobre las circunstancias de su fallecimiento ha mantenido viva la discusión sobre su vida y obra, asegurando que siga siendo una figura relevante y enigmática en la cultura literaria y popular. Si esta nota ha sido de tu interés, te pido colocar me gusta, suscribirte al canal y contarnos qué crees que llevó a Edgar Allan Poe, el padre del cuento del terror moderno,
a una muerte tan extraña y sin respuestas claras?